Ya estamos de vuelta junto a ustedes, agradeciendo por supuesto al Señor por su gran bondad y misericordia. Agradecemos lo que Dios hace, lo que Dios realiza, lo que Dios provoca en cada uno de nosotros. De verdad muy contentos de poder estar en el día jueves, este jueves, ¿no? Y poder compartirles la palabra del Señor. Hemos estado tratando lo que es Apocalipsis. Y la verdad nos van saliendo muchas lecciones aquí. Y me preguntaba cuántas lecciones vamos a tocar, si recién estamos en el capítulo 1 y ya llevamos 6 y son 21 capítulos y entonces, ay Dios mío, ¿cuántos irán a salir? Bueno, las lecciones que salgan, ¿no? Importante es poder tratarlo de la mejor forma, explicarlo de la forma correcta y poder hacerlo de la mejor manera. Estábamos leyendo en el día sábado, que fue la última clase, la última lección, la lección número 5, la que tratamos. Estábamos viendo en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10 al 20. Voy a leerlos de nuevo para que usted refresque, por supuesto, su memoria y podamos continuar. Vamos a tomar seguramente los últimos versículos, pero vamos a leer todos estos versículos para que entendamos de qué se trata la identificación que Juan hace acerca de nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz. Y dice, ¿estaba leyendo bien o no? Claro que sí. Como de trompeta. Y decía, yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido, dice, por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego y sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra, mano derecha, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Este es el pasaje que leíamos el día sábado en la lección número 6. Y ahora seguiremos en la lección número 7 y tomando, por supuesto, desde el momento en donde Juan dice y habla acerca de Jesús, que él ve, dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Por supuesto, tampoco podemos interpretar esta expresión de una forma literal. No es que literalmente salía una espada. Entonces, aquí se combinan 2 elementos, la boca y la espada. Tenemos que interpretar entonces que está hablando del enfoque de esto. Esperaríamos que en su boca hubiera una lengua, por supuesto, que sirviera para hablar, pero no una espada que sale y se mueve para todos los lados. Quizá lo más probable es que debamos interpretar esta imagen como combinando el pronunciamiento de su boca de un veredicto en el juicio, por supuesto, contra sus enemigos,
junto con su capacidad también para ejecutarlo con su espada afilada de 2 filos. O sea, está hablando en este enfoque más o menos Juan. Por otro lado, esta espada de 2 filos puede referirse también a su propia palabra, que sale de su boca, tal como nos recuerda el autor de Hebreos. Recordemos en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, aquí vemos lo que Juan está observando acerca de Jesús y la interpretación, por supuesto, que nosotros debemos darle a esta visión que Juan tenía. No es que Jesús tenía una espada literal, sino que está hablando en realidad de la palabra de Dios que sale de su boca y que al mismo tiempo es como una espada que corta, que tiene filos. Luego Juan hace la mención y dice que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Como todos sabemos, resulta imposible mirar al sol cuando está en su máximo resplandor. ¿Usted lo ha intentado? Ahí nosotros decimos, ¿cómo decimos cuando miramos al sol? Me encandilé. Mirar al sol cuando está en su máximo esplendor o resplandor es muy complicado. Entonces, Juan lo que está tratando de decirnos es que si el rostro de Cristo en su gloria actual se asimila o es similar a eso, algo parecido a lo que algunos apóstoles también pudieron ver en el monte de la transfiguración. Recordemos Mateo 17:2, cuando el Señor Jesús se transfigura delante de Pedro, Juan y Jacobo. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, dice, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. O sea, estamos hablando de lo mismo que Juan está viendo aquí en Apocalipsis. Seguramente debamos entonces asociarlo con la descripción que también Malaquías hace de Cristo como el sol de justicia en Malaquías 4:2. Ahí habla de que Él es el sol de justicia. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas, dice, traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces, un sol abrasador del que los hombres tratarán de esconderse cuando venga a juzgarlos y que de alguna forma nadie se atreverá a mirar. Nadie querrá mirar a la cara al Señor por la gloria que hay en Él y por la santidad que hay en Él. Qué diferente, hermano querido, de cuando estuvo en la tierra. ¿Qué diferencia hay de este Cristo que Juan está viendo en la isla de Patmos con toda su gloria a ese Cristo que estuvo y caminó sobre Galilea, sobre Jerusalén y con los discípulos? Aunque sin duda la presencia de Cristo en la tierra fue extraordinaria, pero aquí vemos a un Jesús totalmente diferente. Jesús aquí caminó en su humillación. El rostro de Cristo fue disfigurado más allá, hermano querido, de toda apariencia humana. Eso lo refleja Isaías capítulo 52, versículo 14, cuando habla acerca de esto. Cómo se asombraron de ti. Muchos, dice, de tal manera lo desfiguraron de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Entonces, los hombres impíos se atrevieron, hermano querido, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, a escupir sobre él y a bofetearlo. Pero eso no va a volver a ocurrir. No, absolutamente, no va a volver a ocurrir. En resumen, podemos decir que hay un marcado contraste entre Cristo, el Cristo que aparece en los evangelios, y el que aparece en el Apocalipsis. Alguien dice, es totalmente diferente. Pero sigamos. El Cristo de los evangelios se manifiesta en ternura, en amor. Es el varón de dolores, que de alguna manera, de acuerdo a la Biblia, es humillado, es insultado. O sea, su gloria está velada, está oculta,
tapada, cubierta, como usted quiera, y muere él, Jesús, muere por el pecado del hombre. Pero en Apocalipsis, por el contrario, aparece el poder, el juicio. Se revela como el sol cuando brilla con toda su fuerza y aparece como el guerrero divino, el vencedor deslumbrante. No sé cómo más nombrar aquí, ¿no? El rey de reyes, como dice la Biblia, el señor de señores. Entonces, miremos esto. Nos preguntamos si esta descripción de Cristo, que acabamos por supuesto de considerar, debe ser relacionada con su iglesia o con las personas del mundo que la rechazan. Aquí es donde comenzamos nosotros también a mirar esta realidad. Lo primero que deducimos de la combinación de todos los pensamientos anteriores es que Cristo está calificado para juzgar tanto a la iglesia como al mundo. O sea, Cristo puede juzgar a la iglesia como también al mundo. En segundo lugar, el hecho de que esta visión que tuvo Juan se produjo en un momento cuando el Señor estaba en medio de las iglesias, nos sugiere que Él tiene interés en purificar a su iglesia. Recordemos también que por ahí hay un versículo que dice que el juicio ha de comenzar primero por la casa de Dios. Entonces, el apóstol Pedro lo dice. Es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. De acuerdo a 1 de Pedro capítulo 4 versículo 17. Y habla así directamente. Es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza, como dice Pedro, por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Pero, como acabamos de ver en esta última cita, el juicio también se va a extender a los que no obedecen al evangelio de Dios. El juicio sobre las naciones, el juicio sobre las iglesias será para su purificación y también para la distribución de recompensas. Pero el juicio sobre el mundo será con vistas a su castigo, o sea, para ser castigado. Entiéndamelo, por favor. Vuelvo a decirlo, el juicio sobre las iglesias será para su purificación, para purificarla, prepararla y también para la distribución de recompensas. Pero el juicio sobre el mundo será con vistas a su castigo. Ahora, la reacción de Juan a la visión de la gloria de Jesús cuando le vio, porque él dice literalmente en Apocalipsis 1, 17 hasta el 20 en realidad, pero no lo voy a leer, solamente hago el hincapié. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Juan responde a la visión que acaba de tener del Señor Jesucristo glorificado, cayendo a sus pies como muerto. Y Juan no era el primero al que le ocurría, por supuesto, esto. Todos los que en algún momento han podido ver directamente algo de la gloria y la majestad del Señor han tenido la misma reacción. El hecho de que Juan quedara completamente abrumado, como muerto, dice él, utiliza esa frase, como muerto a sus pies, se debió a que ante la santidad, ante lo deslumbrante del Señor, cualquier hombre sentiría indignidad. Indignidad. Esto nos recuerda a Isaías. Recordemos las palabras de Isaías cuando vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Isaías capítulo 6, versículo 5. Dice, entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Sabe? Ahí es cuando vemos entonces lo extraordinario. Job también tuvo una reacción similar después de que Dios habló con él. En el capítulo 42 del libro de Job, versículos 5 y versículo 6, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento. ¿Dónde? En polvo y ceniza. Y
sea, tal fue la impresión que Juan tuvo en ese momento que debió de pensar que moriría de inmediato al ver a Jesús allí. Y lo mismo pasaría con nosotros. Si el Señor se nos presentara con toda su gloria, no como ese Jesús de Nazaret, no como ese Jesús de amor, sino como ese Jesús de juicio. Es importante, hermano querido, que tengamos presente esta perspectiva del Señor Jesucristo en su gloria actual y que no olvidemos que Él está en medio de las iglesias. Y tenemos que estar preparados, porque un día, ¿sabe? Un día, cada uno de nosotros tendremos que comparecer ante esta persona cuyo rostro, según Juan, es como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Al considerar, hermano querido, todo esto, nos damos cuenta de que Juan había llegado a conocer al Señor de una manera totalmente nueva, de una forma totalmente nueva. Mientras él estaba en la tierra, su presencia no le aterraba, su presencia no le causaba miedo. Todo lo contrario, recordemos que en la última cena, Juan, el amado, dice, se recostó con toda confianza sobre su pecho. Eso aparece en el libro de Juan 13:25. Pero ahora, este mismo Jesús, cuando Juan lo ve, él cae como muerto a sus pies. Esto nos lleva entonces a pensar que si bien es importante conocer al Señor como hombre y valorarlo como tal, entonces cuando leemos su vida en los evangelios, también es necesario no perder de vista, hermano querido, su gloria después de su exaltación y su entronización. No podemos pensar con nuestra mente que ese Jesús que se fue al cielo o que estuvo aquí en la tierra, ya, porque los ángeles dijeron, ese mismo Cristo que habéis visto ir, ese mismo Cristo volverá. Ahora, así mismo volverá. El punto es que no podemos pensar que volverá tal cual como se fue. Ahora Él es el Rey de Reyes, Señor de señores. Lo era aquí en la tierra, pero venía Él a instaurar un reino. Entonces, nuestra adoración debe estar dominada por este mismo pensamiento. Y debemos ofrecerla a Dios con temor, con reverencia. Porque como explica el autor de los Hebreos, de acuerdo a Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29, dice, nuestro Dios es fuego consumidor. Es importante recordar, hermano, recordar en nuestros días que hay una realidad. Cuando hay muchos que no sé, parecen creer que en la adoración todo se vale. En la adoración todo sirve. Con tal que es para el Señor, dicen. Y eso es una terrible equivocación. Entonces, cuando entendemos la realidad de quién es Jesús ahora, en su gloria es diferente. Pero aquí vienen las palabras de consuelo del Señor para Juan. Estaba en el piso Juan, pensando que iba a morirse, y ahora vienen las palabras de consuelo. Y en ese momento el Señor pone su diestra, su mano derecha, sobre Juan y le animó con varias verdades consoladoras sobre lo que es el fundamento de nuestra fe y nuestra esperanza, por supuesto. Aquí es donde se fundamenta todo. Vamos a ver, hermano querido, y a considerar cada una de esas frases que el Señor Jesús dijo, pero antes sería interesante ver el paralelismo que existe entre este pasaje y aquel otro cuando el Señor se transfiguró delante de algunos de sus apóstoles, de los cuales Juan era uno de ellos. Cuando leemos el Evangelio, Mateo capítulo 17, versículo 6 y versículo 7, dice, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levantaos y no temáis. Así, evidentemente, hermano querido, el Señor quiere que sus hijos no tengan temor ante la presencia de su gloria. Recordemos también cuando los discípulos estaban en esta tempestad tremenda y la barca estaba azotada por el viento y la lluvia y ya se anegaba. Jesús le dijo, no temáis, yo soy. Entonces aquí nos preguntamos, ¿cómo puede ser esto posible si somos hombres pecadores y sucios?
¿Cómo podemos estar en pie ante el Señor de la gloria, que ve todas nuestras faltas, que nos examina, que conoce quiénes somos y cómo somos? Sin duda esto solo es posible por medio de su gracia, por medio de su amor, por medio de su misericordia. Entonces Juan sintió el tacto de la mano del Señor tocándole mientras le hablaba. El texto dice, puso su diestra sobre mí, su mano derecha sobre mí. Y seguro que cada uno de nosotros hemos pensado también en algún momento de nuestra vida y hemos pasado por situaciones muy parecidas, no como la de Juan, sino que momentos difíciles, y hemos sentido, a eso me refiero, el tacto del Señor sosteniéndonos y animándonos. Yo no sé si usted ha tenido alguna experiencia de ese tipo cuando está orando y de pronto siente como que alguien está ahí con usted. Siente la presencia de alguien allí. Y no estoy hablando de algo malo, sino de algo bueno, lindo, hermoso, la presencia del Señor. ¿Qué experiencia más maravillosa? Ese contacto directo de Dios con su pueblo, con su iglesia, con sus hijos, y aquí con Juan. Entonces vamos a ver, hermano querido, que el consuelo que Jesús ofrece se basa en quién es Él, en la obra que ha hecho, en la autoridad también que Él posee. Entonces tenemos que entenderlo. ¿Qué es lo que habla Juan en esto? Diciéndome, dice Juan. O sea, Jesús le habla a Juan, poniendo su mano derecha sobre él, su diestra, y le dice, no temas, yo soy el primero y el último. El primero es el que le dice que no tema. Escúcheme bien. Es lo mismo que le diríamos a un niño asustado. No tengas miedo. O sea, este pasaje, hermano querido, guarda mucha relación con el capítulo 44 de Isaías. Para empezar, vemos las mismas palabras de consuelo. Cuando Isaías recibe estas palabras, capítulo 44, versículo 2, dice, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. O sea, la primera razón por la que el pueblo de Dios, en la antigüedad me refiero, no debía temer era porque Dios era su hacedor. No debían temer, era porque Dios era su hacedor. ¿Me está escuchando? El que le había formado. Y por lo tanto, siempre les iba a ayudar de una u otra manera. Y ahora también cada creyente, hermano querido, es hechura suya. De acuerdo a Efesios 2:10, nos dice Pablo, hechura suya, creado en Cristo Jesús. Y si esto no fuera suficiente, tanto en el texto de Apocalipsis como en el de Isaías, se añade que quien dice estas palabras es el primero y el último. En Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, el último, y fuera de mí no hay Dios. Esto es una declaración de la deidad única de Dios, aplicada, hermano querido, en Isaías a Jehová. Y en el Apocalipsis al Señor Jesucristo como dos personas de la Trinidad. Juan no debía temer, porque tanto el Padre como el Hijo estaban cuidando unidos de su pueblo. El Señor explicó mucho esto durante su ministerio terrenal, lo habló mucho. Cuando leemos el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27 al 30, Él habla de esta manera, en una forma tan pastoral, y dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Uno somos. Hermano querido, cuando vemos de esta manera la palabra de Dios, luego
el Señor Jesús le dice a Juan, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor continúa dando, hermano querido, muchas razones. Y le da estas razones a Juan por las que no debería temer ante su presencia gloriosa. No debería estar asustado. En esta ocasión, hermano querido, se presenta como el que está vivo y estuvo muerto. El que está vivo, pero estuvo muerto. Esto nos lleva necesariamente a pensar en su muerte y su resurrección, claro que sí. Y debemos entonces entender que cuando Cristo salió del sepulcro, había triunfado sobre la muerte y estaba en condiciones de garantizar totalmente la vida eterna a todos los que creyeran en Él. Y no solo eso, también consiguió, escuche bien, quitar, aleluya, nuestra culpabilidad y borrar nuestros pecados de tal manera que ahora podemos estar en la presencia gloriosa del Señor, aleluya. Podemos entonces estar allí en la presencia del glorioso Señor del cielo, sin temor. Pablo expresó el consuelo que sentía por este hecho. Pablo habló acerca de esto también. Allá en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 34, Pablo dice, ¿quién es el que condenará? Hace una pregunta. ¿Quién es el que condenará? Pablo lo explica, dice, Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, alejados totalmente de Dios. Y del mismo modo que Adán y Eva. Ellos se escondieron. Sí, ellos se escondieron de la presencia de Dios después de que hubieron pecado, porque el miedo se apoderó de ellos. Eso lo habla el libro de Génesis capítulo 3, versículo 10. Así que también nosotros huimos de Dios, avergonzados y atemorizados. ¿Cuánta gente hoy huye de Dios, huye del Señor porque ha pecado? Pero ¿sabe lo que hizo el Señor? Él vino a buscarnos. Bendito Jesús. Él vino a buscarnos y a salvarnos por medio de la muerte de su propio Hijo. Ahora podemos estar nuevamente en su presencia con seguridad, con paz, hermano querido. Él lo hizo por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces entendamos aquí. Luego le dice a Juan, el Señor Jesús, seguimos en Apocalipsis. Me dan ganas de seguir con un mensaje aquí, hermano querido, pero tengo que seguir en el tema, ¿no? Le dice a Juan, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, viendo aquí entonces, a raíz de su muerte, a raíz de su resurrección, Cristo ahora tiene las llaves de la muerte y del Hades. O sea, aquí es extraordinario. Estas llaves simbolizan autoridad, dominio, victoria sobre el reino de la muerte. ¿Me escuchas? Jesús venció la muerte. Pero, ¿qué va a hacer con estas llaves? ¿Nos va a encerrar? No. Estas llaves son para sacarnos del poder de la muerte, para eliminar en nosotros el poder de la muerte sobre nuestra vida. Jesucristo venció a Satanás en la cruz y le quitó las llaves de la muerte. Eso es lo que dice Pablo cuando escribe a los hebreos y les habla acerca de esto en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¡Wow! Entonces, sobre esta base, hermano querido, sobre esta base, pudo anunciar, y lo puedo decir así, pudo anunciar a sus discípulos que iba a fundar su iglesia y las puertas del Hades no podrían prevalecer contra ella. Lo dice con una autoridad extraordinaria. En Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19, Él lo habla. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, hablando de Él
Jesús. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, Jesucristo, hermano querido, ha abolido la muerte y ha sacado a luz la inmortalidad por el Evangelio. Cuando vemos a Pablo escribiéndole a Timoteo en el consejo, en las cartas pastorales, y sobre todo en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 10, le dice, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Recordemos algo, los emperadores romanos podían emplear su fuerza para matar a los cristianos, pero Cristo tenía la llave para sacarlos de la muerte. Eso lo mostró el Señor Jesús y lo vemos, por supuesto, en la Escritura. Recuerde que Él resucitó a Lázaro y Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pueden matarte, claro que sí, pueden morir, pero Él tiene las llaves de la muerte. Entonces, no hay, hermano querido, que tener temor. No nos podrá dañar la muerte, porque el Señor Jesucristo venció la muerte. Ahora, ¿qué es lo que hace el Señor aquí? Aparece ahí una misión para Juan. Una misión. La visión de Cristo glorificado, junto con sus palabras de consuelo, produjeron en Juan una saludable tensión entre confianza y reverencia. Ahora él, Juan, estaba listo para llevar a cabo la misión que el Señor le iba a encomendar. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, dice, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas, escríbelas. O sea, en ese momento, Juan se había convertido en un testigo autorizado que podía dar testimonio de lo que había visto personalmente. Eso también lo vemos en 1 de Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. Pero no solo eso. También podía escribir a sus hermanos para transmitirle consuelo, para transmitirle también ánimo, porque él mismo lo había experimentado antes en su propia vida, a través de lo que Cristo había hecho en él. O sea, él conocía bien el secreto para estar de pie, seguro y feliz delante del Señor glorificado. Esto es extraordinario. Es verdad que muchas de las cosas que de alguna manera tendrá que escribir a las iglesias en los siguientes capítulos son duras, son amonestaciones directas y para nadie son agradables. Pero antes de eso, vemos aquí que de una u otra manera lo que Dios quiere hacer a través de Juan es reforzar la fe del pueblo de Dios en su gracia. Siempre debemos recordar esto, el exhortar a la iglesia, el hablarle a la iglesia. En cuanto a las cosas sobre las que tiene que, por supuesto, escribir, son muchas. Las cosas que has visto, le dice, las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Cuando le habla el Señor Jesús de esto, entonces las cosas que has visto se refería a la visión de Cristo glorificado. Había visto a Cristo glorificado. Las cosas que son tenían que ver con el estado presente de las 7 iglesias, que por supuesto veremos en los próximos capítulos. Y las que han de ser después de estas, abarcaría el resto del libro donde se explican los acontecimientos futuros que conducen, por supuesto, finalmente al establecimiento definitivo del reino de Dios en este mundo. Entonces, veamos algo. Aquí hay una aclaración sobre la visión que había tenido. Ahora el Señor le explica una parte de la visión que acababa de ver a Juan. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, le explica el Señor Jesús, las que has visto en mi diestra, en mi mano derecha, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, veamos algo, las 7 estrellas.
En cuanto a los 7 candeleros, está claro que se refiere a las 7 iglesias. Más difícil es interpretar a qué se refieren las 7 estrellas, que son ángeles de las 7 iglesias. Ahora, ¿quiénes son estos ángeles? El término griego utilizado en este versículo significa mensajero. Y aunque normalmente se aplica a los ángeles, podría tratarse también de ciertas personas que cada una de las iglesias destinarían o destinatarias del mensaje que iban a recibir, de estas cartas que iban a ser enviadas por Juan. Entonces, de alguna manera, ellos tendrían que ser identificados allí. Entonces Juan, que escribe desde la isla de Patmos, y que de alguna forma a su regreso llevarían las cartas hasta sus congregaciones respectivas. Algunos matizan que estas personas serían los ancianos de las distintas iglesias. Estoy explicando lo que algunos dicen. En ese caso, ellos serían entonces responsables de lo que estaba ocurriendo en sus congregaciones y tendrían que arrepentirse por ello. En nuestro texto son representados como 7 estrellas. Ahora, ¿para qué sirven las estrellas? El relato de la creación nos dice que Dios las colocó como señales en el firmamento para que indicaran las estaciones, los días, los años. También sabemos que el mundo antiguo, la verdad, viajaba orientado mirando las estrellas. Ahora, esto confirma la interpretación de que son los ancianos o, vamos directamente, pastores de las iglesias. Ellos son los encargados de guiar a las iglesias. Los creyentes, hermano querido, fijan en ellos su mirada para buscar guía, para buscar dirección. Tenemos entonces que concluir que es una gran responsabilidad ser pastor de una iglesia. Y la experiencia nos dice que es un trabajo pero muy duro y muy difícil. Pero estas palabras sirven también de ánimo para todos ellos, porque deben saber que están en la mano derecha del Señor, sostenidos y cuidados por Él. De otro modo, y tenemos que decirlo, sería imposible llevar a cabo un ministerio así. Sería imposible. Veamos entonces los 7 candeleros. Ya hemos visto que los 7 candeleros simbolizan las 7 iglesias. Y se añade entonces que esos candeleros eran de oro. Muchos creyentes no ven a sus iglesias locales como candeleros de oro. Qué linda es mi iglesia, qué bonita es mi iglesia, qué hermosa es mi iglesia. No las ven como candeleros de oro, sino que más bien hablan de ellas como si fueran un montón de chatarra vieja e inservible. Wow, lo que dije, ¿no? No cabe duda que los creyentes, hermano querido, y las iglesias tienen todavía muchos defectos, y es una gran verdad. Y esto lo veremos con claridad en las amonestaciones que el Señor envió a la mayoría de las iglesias, a las 7 iglesias de Asia. Y nosotros hoy en día no somos muy diferentes. No obstante, tenemos que decirlo, Cristo da un gran valor a las iglesias locales. Quizá no tanto por lo que son hoy en día, sino por lo que están llamadas a ser en el futuro. Por eso, hermanos, no dejemos que los roces y los problemas de la vida en la iglesia nos hagan olvidar la gloria que un día cada creyente y toda la iglesia manifestarán cuando lleguen a su presencia. De ese modo podremos entonces tratarnos con respeto. Debemos tratarnos con respeto. Quizás Juan, como apóstol de Jesucristo, se sentía decepcionado también por el rumbo que habían tomado algunas iglesias de Asia. Pero el Señor le muestra que son como candeleros de oro, de mucho valor para Él. ¡Wow! Entonces aquí es donde nosotros debemos comenzar a preguntarnos cómo vemos nosotros a la iglesia del Señor Jesucristo. Él la ve como candelero de oro, hermoso, aunque hay defectos que hay que arreglar. Por eso es tan importante leer la palabra y estudiarla de la manera correcta. Le invito para que oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús,
vamos ante su presencia dando gracias por su gran amor y por su gran misericordia. Gracias por permitirnos en esta hora y en este momento, Señor, poder orar por esta palabra que hemos ministrado. Hay una realidad, Señor, que necesitamos con urgencia, su gracia divina sobre nosotros. Mi Dios, gracias por esta palabra, gracias por enseñarnos a través de ella, gracias por ministrarnos a través de ella. Somos bendecidos, Señor, al poder ver a través de su palabra la bendición que tenemos. Gracias por sus palabras de consuelo. Gracias por su fortaleza. Gracias por su ayuda. Gracias por su dirección. Gracias por su ministración cada día. En el nombre de Jesús le agradecemos hoy, Señor, y esperamos que su presencia y bendición sea sobre cada uno de sus hijos. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor Jesús.